Bueno, esto es un especial de Unirse. Vamos a inaugurar las transmisiones a través de Zoom, y en este caso estoy con quien nos atiende de una manera muy amable, Alejandra Sánchez Cabezas. Ella es directora del Observatorio de la Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Unirse. Muchas gracias, gracias por conectarnos. Es un honor para mí conversar con ustedes y bueno, un placer. Bueno, ¿qué te parece si primero compartimos con nuestros oyentes y en este caso con nuestros televidentes qué función tiene y cómo se arma el Observatorio de la Salud dentro del grupo de fundaciones y empresas, y bueno, y un poco de quién es Alejandra Sánchez Cabezas? Bien, gracias. Sí, contar un poco quién soy yo, básicamente porque me parece que, como muchas cosas en la vida, mi trayectoria vital explica bastante gráficamente qué es lo que nos estamos proponiendo ahora desde este espacio en el Observatorio del Grupo de Empresas y Fundaciones. Yo soy médica de origen, ejercí la medicina durante muchos años, soy ginecóloga, y hace 20 años fundé una organización que trabaja en salud en contextos de pobreza en 1999, cuando el país empezaba a padecer las primeras consecuencias de lo que había sido una década muy, muy nefasta para nuestro país, y eso, si bien yo había trabajado, ya había ejercido la ginecología en hospitales públicos, en contextos con poblaciones vulnerables, esta salida del consultorio para trabajar por las poblaciones más vulneradas todavía, me puso en evidencia que lo que los médicos hacemos no es tratar, no es mejorar la salud, sino en el mejor de los casos, atemperar algunas enfermedades. Y desde una mirada muy, muy individual, en el mejor de los casos también, cuando no solamente órganos, y muy mecanizada y muy tecnologizada, que lo cual está bien usar la tecnología, pero que lo que produce esta fragmentación, esta ruptura de la mirada de la salud, es no comprender que en realidad el proceso de la salud, de la enfermedad y del cuidado es solamente una manifestación, ni más ni menos, porque está estrechamente vinculada a la supervivencia de las poblaciones, pero no es ni más ni menos que una manifestación más de múltiples condiciones determinantes, sociales, ambientales e históricas, que hacen que aparezca un emergente, como ahora el COVID, por ejemplo. Claro, claro, es un todo que lo provoca. Es un todo, y entonces yo siempre pongo el ejemplo entre mis colegas y entre también muchas personas no médicas, porque voy a poner un ejemplo que es por todos y todas conocidos, que es si yo soy una persona diabética y se me infecta una uña. Entonces me Claro. curan la uña, una y otra vez me curan la uña, pero nadie se fija que yo soy una persona diabética. Entonces, esto que nos parece una necedad es lo que ocurre con la enfermedad. Se ve la tuberculosis, se ve la sífilis congénita, se ve las enfermedades crónicas no transmisibles, se ve el COVID, que también es necesario. Si yo tengo apendicitis, quiero que me cure la apendicitis, pero si eso no está hablando del contexto en el cual yo estoy, lo que hacemos es ponernos al pie de una cascada esperando que caigan las personas y en el mejor de los casos resolver los huesos rotos, ¿no? Y tapando parches, no abordando a la persona como algo totalmente integral, no solo en su persona, sino con todo lo que la rodea, afectos, ambiente, trabajo, es un todo. Y la persona se enferma no solo por una patología determinada, sino por todas esas influencias que no son netamente orgánicas. Totalmente, o se enferma, o consume, o no duerme, o se estresa, claro. O se muere del corazón. Entonces somos eso, somos como la uña, somos una manifestación de algo que funciona mal. Entonces, si lo único que hacemos es resolver ese algo sin ver a qué responde, esto se reproduce una y otra vez, y bueno, la pandemia por COVID pone esto de manifiesto. Entonces, bueno, eso me ha llevado
a tener que ampliar mi marco de comprensión y de abordaje de la salud, y finalmente hace ya 2 años que venimos desde el grupo de empresas y fundaciones, que reúne a más de 50 empresas y fundaciones donantes más importantes del país, pensando esto y tratando de dar forma. Finalmente se conforma el observatorio, y el objetivo del observatorio es esto, es colaborar en una mirada integral de la salud, con incidencia en políticas públicas, porque ¿qué es lo que pasa ahora viendo más a un nivel más nacional, más territorial? Además de esto que yo estoy comentando, esto se suma que nuestro país es federal, que los tiempos políticos hacen que las políticas habitualmente solo puedan responder a cuestiones muy inmediatas, entonces que sean visibles. Y bueno, no es visible las políticas de salud, que requieren mucho tiempo. Digo, de hecho, si no hubiéramos tenido la pandemia, nosotros seguíamos con años y años y años de desinversión. Totalmente. Y se invisibiliza, porque parece que queda oculto tras una serie de acontecimientos. Entonces, Naturalizan esos inconvenientes, se naturaliza la totalmente. desatención, se naturaliza la falta de recursos, y bueno, siempre fue así. Entonces uno entra en ese conformismo que es el que nos persigue hace tantos años, ¿no? Totalmente, es así, Alejandra, es muy bien como vos lo estás describiendo, y la idea, digo, hay algunas personas que no nos damos por vencidas, Muy bien, muy que, bien, muy que una y bien. otra vez Va. seguimos adelante porque confiamos en eso, y entonces la idea es poder seguir buscando otras personas. Entendemos que este espacio tiene que ser un espacio plural, que convoque a distintos grupos, desde organizaciones de la sociedad civil, universidades, bueno, en fin, sindicatos. Recién estamos empezando. Y lo que pretendemos tampoco es como algunos otros observatorios, que también está muy bien, digo, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que nosotros queremos construir consenso sobre cosas que sí se puedan hacer. Porque una cosa que pasa mucho en la salud también es decir, bueno, esto anda mal, esto también, esto también, esto también. Claro, claro, no, o sea, algo tangible y quizás que se pueda, nada, Exacto. Construir visibilizar, consensos, claro. exacto, construir consensos, en qué cosas estamos sí de acuerdo, qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas se pueden sostener a lo largo del tiempo. Digo, estamos atrás de un sueño que esperamos se haga realidad, y hasta ahora la verdad es que, bueno, ya comenzamos a reunir organizaciones de la sociedad civil, porque somos nosotros también de la sociedad civil. Claro. Estamos también trabajando ahora en una beca de investigación. Hicimos una convocatoria para una beca de investigación en algunas temáticas que también estén vinculadas a las políticas públicas. Digo, estamos como con varias acciones, y algunas de ellas son algunos documentos básicos en torno a algunos problemas que son como bastante centrales, y uno de ellos es, entiendo por lo que conversamos antes, que tiene que ver con nuestra preocupación en época de pandemia por lo que se ha dado en llamar la carga de enfermedad. Claro, la nota que ustedes publicaron hace muy poquito dice que en realidad las muertes son muchas más de las que nos informan, y no porque son muchas más de COVID o porque nos estén ocultando datos, sino porque esto es una pandemia que vino a invisibilizar nuevamente otras cosas, y por otro lado a dar temor a la persona que tiene una enfermedad crónica. Vos recién hablabas de diabetes o alguien que tiene una afección cardíaca, o mismo enfermos de cáncer donde los tratamientos se detienen, o la detección precoz, que hoy por hoy es una gran herramienta, ante la falta de controles, quizás cuando la persona lo detecta ya el cáncer está avanzado, por ejemplo. Sí, y quizás si vos me permitís voy a hacer también el relato de por qué nos preocupa a nosotros. Ya como de público conocimiento, nosotros vamos atrás de lo que está pasando en los países asiáticos y en Europa, y ya en estos países hace bastante tiempo empezó a haber una alerta en relación a que, además de las muertes ocasionadas por la pandemia, cuando se compara la cantidad de muertos durante la pandemia con años anteriores, lo que se ve es que hay un exceso de mortalidad
en relación a otros años. Y eso no queda claro por qué. Primero se pensó que esto estaba vinculado a que la COVID afectaba más a personas con alguna patología de base, y después se vio que no, que eran personas que no estaban afectadas por COVID, pero que había un exceso de mortalidad y todavía se está estudiando. Pero lo que sí se ve es que hay un exceso de mortalidad por lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, que juntas además ocasionan más del 73% de todas las muertes en general en el mundo. Estas, como bien vos nombraste, tienen que ver con la hipertensión, con la enfermedad cardiovascular, con la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, con los cánceres, con la diabetes. Estas son enfermedades que además tienen algunas características en particulares, pero la más importante de todas, que ahora las voy a decir cuáles son, pero la más importante de todas es que tienen una estrecha vinculación con los modos de vida y que además todas son prevenibles. Entonces, estas enfermedades tienen entre sí un común denominador, que son enfermedades crónicas, que no son transmisibles, digo, porque también podrían ser las crónicas transmisibles, no son transmisibles, tienen un largo periodo asintomático y dependen, digo, la hipertensión, yo puedo estar años con diabetes, con hipertensión, o con un cáncer, o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin saberlo. Entonces, que para ser prevenidas, como hablamos, o prevenir por lo menos el daño, requieren de controles en personas sanas. Un contexto de pandemia donde los servicios de salud es el lugar de más riesgo para el contagio y la muerte, una amenaza de muerte inminente, lo que hace que estos controles se dejen de hacer, y entonces esta es una de las cosas que seguramente esté ocasionando este exceso de muerte, que son, como muy bien vos dijiste, los controles, las cesaciones en los tratamientos o la falta de tratamientos adecuados en pacientes sintomáticos. Lo que se ve es que personas con dolor en el pecho o con algún síntoma de descompensación de alguna de estas enfermedades, la consulta es mucho más tardía. Ni que hablar de que los servicios de salud sobredemandados y sobreexigidos por la COVID también están prestando servicios de menor calidad y hay menor accesibilidad a los servicios de salud para personas que no sean por temas estrechamente vinculados claro, a la COVID. Alejandra, bueno, me quedaría horas hablando, pero antes de terminar me gustaría que, bueno, desde tu lugar y desde el lugar del observatorio, nos dieras, bueno, no sé si consejos, pero sí sugerencias para el individuo en particular, para las instituciones médicas, digo, bueno, ¿cuáles serían las medidas que desde lo particular quizás podemos tomar como para parar las consecuencias que va a traer esta pandemia desde otros lugares, ¿no? Está bien. Lo primero es para la población. Digo, y acá voy a nombrar específicamente lo del artículo, que eran las crónicas no transmisibles, pero también podemos hablar de las vacunas para los niños y niñas, o del acceso a prácticas de salud sexual y reproductiva. Digo, voy a detenerme un poquito en cada uno de estos temas, pero lo primero es buscar, voy a ir primero, que las personas de este país, ciudadanos y ciudadanas, sepamos que la salud es un derecho, y que entonces de manera individual o colectiva exijamos ese derecho y busquemos cuál es la manera que puede ser suplido, muchas veces con ingenio y con creatividad. Y yo voy a hacer un comentario en relación a mis colegas trabajadores de la salud, médicos, médicas, enfermeras, etcétera, etcétera, que la verdad están en una situación muy difícil, pero hay que tratar de buscar estrategias no convencionales de atención. Entonces, si quienes tienen que hacerse sus controles de salud sexual y reproductiva, que los hagan. Quienes tienen que están haciendo un tratamiento de anticoncepción, que lo continúen, que no lo discontinúen, que busquen la manera, digo, las recetas virtuales hoy. Claro, los servicios de salud sexual y reproductiva públicos también
pueden, a quienes ya vienen con un tratamiento, no es necesario que presenten la receta. Los controles del niño sano que lo hagan. Vacunar a los niños que lo vacunen. Si se compara los niños y niñas vacunados en el mes pasado contra el otro año, hubo el 50% menos de vacuna. Digo, estamos en situaciones que hay que cuidar. Entonces, lo que yo diría es, desde lo individual, exigir que se cumpla. Desde lo institucional, servicios de salud, digo, voy de menor, más de desagregación a mayor agregación, desde los servicios de salud, implementar medidas más estratégicas de articulación. Por ejemplo, digo, servicios de salud sexual y reproductiva en muchos lugares del país se han asociado con organizaciones de la sociedad civil para que sean en las organizaciones donde se entreguen los servicios. En otros lugares... Menos obligación de ir al centro de salud. Claro, entonces son médicos y médicas que están atendiendo controles de niños sanos o vacunación en otros ámbitos que no son los servicios de salud. Usando el celular, digamos, y la telemedicina, aprovechando las estrategias y las redes comunitarias que se armaron. Todo depende de en qué contexto, digo, depende si yo vivo en un centro urbano, un centro rural, claro, si tengo... Sí, obvio. Pero siempre yo he trabajado los últimos 20 años en zonas de las más alejadas y más pobres del país, siempre hay una red, siempre. Entonces, tomar esa red, ese entretejido social, fortalecerlo, y entonces ir buscando esto. Y a nivel ya de instituciones más grandes, bueno, tenemos que empezar a articular, digo, tenemos que buscar nuevas formas y de dar respuesta a esto que porque además va a venir la pospandemia. Sí, va a llegar. En algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar y nos va a encontrar con una restricción de recursos, con un exceso además un desgaste de los y las trabajadoras muy grande, y bueno, tenemos que empezar a buscar estas estrategias de entretejido y de trabajo cooperativo y colaborativo para dar la respuesta a un país que está cada vez más empobrecido en un mundo cada vez más empobrecido. Y hablo de pobreza porque para implementar políticas de salud se necesitan recursos. No alcanza con la buena voluntad. Sin duda. Puede que ahora la buena voluntad esté, llegó quizás un poco tarde a nuestro país, pero bueno, esperemos que los recursos que sabemos no van a ser suficientes estén bien orientados y bueno, y sirvan para paliar lo que va a traer la pospandemia. Ale, la verdad que un placer. Un placer para mí. Y quería solamente para terminar resaltar el rol de los medios de comunicación, digo, de los medios de comunicación que, bueno, que trabajan con responsabilidad y que no atentan contra la vida de la población, que sabemos que lamentablemente es otra cosa que también está pasando. Así que ustedes juegan un rol muy importante y bueno, y sigan haciéndolo así de bien. Un placer, realmente un placer. Pero no será la última vez. Iniciamos el Zoom y seguramente nos encontraremos pronto. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y hasta gracias, pronto. Alejandra. Alejandra Sánchez Cabezas, ella es directora del Observatorio de la Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas y estuvo aquí con nosotros en UNIRSA.